todo nos conduce hacia algo que en definitiva termina siendo cumplir el plan de Dios, ¿no? Podríamos decirlo de esa manera. Pablo, te agradezco muchísimo por este ratito que me permitís hablar con vos. Cada vez que hablamos con vos yo aprendo mil, así que nada, y sabemos de que la gente que está del otro lado también así lo cree. Pablo, a ver, en privado no, yo te mandaba, yo te escribía cuando te pedí acá la charla y te decía, ¿qué te parece? ¿Qué tema te gustaría hablar? Digo, porque yo tenía algo dando vueltas en la cabeza, te lo iba a proponer, pero digo, bueno, primero me gustaría saber vos, saber qué es lo que considerás que amerita charlar, ¿no? Y me decías esto de la ideología de la interseccionalidad. Y yo te juro, por Dios, de que es la primera vez en la vida que oigo un término como eso, ¿se entiende? La verdad es que no sabía, me tuve que ahí empezar a empapar con algunas pistas que me has dado y demás, y digo, a ver, en pocas palabras para aquellas personas que están del otro lado y que quizás tampoco nunca oyeron hablar de algo por el estilo. ¿Qué nos podrías decir? ¿Qué es esto de la ideología de la interseccionalidad? Bueno, mira, simplemente ponete en tu cabeza, al que sea de Argentina se le va a hacer de Buenos Aires, le va a ser más fácil, pero a todos los que nos están escuchando, imaginarse una calle principal del lugar donde viva uno, imaginemos una 9 de julio que recorre, atraviesa Buenos Aires, y a medida que vamos recorriendo la 9 de julio nos vamos encontrando con muchas intersecciones. Entonces uno dice, bueno, yo vivo en 9 de julio y calle Corrientes, por ejemplo, donde se encuentra el obelisco en Buenos Aires, que lo conoce todo el mundo. Hay una intersección, se juntan dos calles muy importantes, la Corrientes y la 9 de julio, y por lo tanto eso le da un lugar de importancia céntrica, ¿no es cierto?, a la calle 9 de julio con la avenida Corrientes. En el análisis antropológico del ser humano, es impresionante cómo el feminismo radical ha tratado de ir siempre convirtiendo esa lucha de clases clásica del marxismo, de la burguesía que oprime al proletariado, al trabajador, como eso no existe hoy en día, como esa especie de dialéctica marxista aplicada a clases sociales no la vemos, no se ha hecho realidad como quería Marx. El feminismo radical marxista lo que ha tenido que hacer es buscar nuevos tipos de opresiones. Pero como esas opresiones en realidad tampoco existen, al menos una opresión sistemática del sistema y demás, yo creo que gracias al cristianismo, porque una de las grandes cosas que ha hecho el cristianismo es librarnos de opresiones. Ciertamente que ha sido un trabajo arduo, ha sido un trabajo que no ha sido muchas veces perfecto, pero sin embargo, aún así, yo creo que en la historia de la humanidad ha sido en parte gracias o principalmente gracias al cristianismo, un liberarnos de opresiones y tratar de vivir la libertad plena como hijos de Dios. Entonces el marxismo lo que ha buscado hacer es buscar distintos niveles de opresión de acuerdo a ciertas categorías que ellos han creado, lo que se denominan las minorías. Entonces una persona, por ejemplo, que es negra, por el hecho de ser negra ya es un nivel de opresión. Si esa persona, aparte de ser negra, es un hombre que se autopercibe mujer, por ejemplo, este modelo de Calvin Klein, entonces ya es otro nivel de opresión porque es mujer, pero se autopercibe como, es un hombre que se autopercibe como mujer, transexual, a la vez lesbiana, a la vez es obesa, entonces otro nivel de por así decir, discriminación de la sociedad. Y entonces la interseccionalidad significa la manera ideológica de explicar cómo en una persona se pueden dar distintos niveles de opresión. ¿Sí? En la vida práctica, por ejemplo, existen páginas web, y yo después voy a poner el comentario de aquí, herramientas para tratar de uno descubrir el nivel de opresión que tiene. Y de hecho yo lo he hecho y existe, ¿no? Y es muy curioso porque si pones que sos mujer ya tenés un nivel de opresión. Si pones que sos hombre te quitan puntos. Ya sos un opresor. Si pones que sos judío o musulmán, por ejemplo, eso lo he hecho, te da puntos a favor de ser oprimido. Pero si pones que sos cristiano te quita un montón de puntos de un 100 ideal, de un 100 sobre 100, porque ya te convertís en opresor automáticamente por ser cristiano. Si decís que sos heterosexual, te convertís automáticamente en opresor. Si decís que sos lesbiana, homosexual, transexual, lo que sea, ya te convertís automáticamente en una víctima. Y entonces al final de esta herramienta te dan un cierto puntaje con el nivel de opresión y ese puntaje es el que te va a dar mayor autoridad
para hablar en determinada situación. Por ejemplo, al momento de tomar una decisión para la ciudad de uno, en un consejo, al momento de tomar decisiones dentro de un directivo, en el momento de admitir estudiantes a una universidad, al momento de tener que hacer una decisión entre personas, nos vamos a guiar no ya por las características de esa persona, sus cualidades, sus méritos, sino por sus niveles de opresión. Lo cual es tremendo, ¿no? Es tremendo. Aquí en Canadá, la primera vez que me encontré de lleno con la interseccionalidad fue en Canadá, si bien conocía la historia, en la universidad nos repartieron unas hojas donde había que medir los niveles de opresión y había que marcar. Era voluntario, se entregaba a la oficina de discriminación que hay dentro de la universidad. Vendría a ser una especie de policía del pensamiento, pero dentro de la universidad. Y ahí te medían entonces tu nivel de privilegio. Medí tus niveles de privilegio. Si tenías más privilegio que otras personas, tenías que dejarle tu lugar voluntariamente a otra persona, por ejemplo, en ciertas situaciones. Lo cual es terrible, es una ideología totalmente totalitaria. Totalmente totalitaria. ¿De dónde surge esto? ¿Por qué? ¿Por qué ese sentido de dar niveles de opresión y darle cierto lugar o privilegios a ciertos grupos de personas sobre otros? Por la noción de justicia social entendida como la entiende el marxismo. Según el marxismo, o según la tradición, perdón, primero expliquemos la noción de justicia. ¿Qué es la justicia? La justicia significa darle a cada cual lo que le corresponde. Entonces, según el marxismo, hay ciertos grupos y minorías a las cuales no se les ha dado lo que les corresponde, y por lo tanto eso hay que políticamente remediarlo. ¿Y cómo lo vamos a remediar políticamente? Dándole privilegios y ventajas sobre otras personas. Y entonces aquí entramos de lleno con el colectivo LGBT, por ejemplo, encontramos de lleno con el uso político de las personas, de tal manera que estas personas, por medio de cupos, por medio de decisiones políticas, obtengan ciertas cosas que de otra manera les sería competitivo, digámoslo así, no digamos imposible nada, sino que les sería competitivo y difícil, como es difícil para todos, conseguir cierta ventaja o cierto puesto de trabajo o demás. Entiendo, entiendo. A ver, dijiste mil cosas y viste cuando recibís una catarata de información, estoy todavía procesando un montón de cosas de las que vas diciendo, ¿no? Y pido disculpas porque obviamente no voy a poder manejar los términos técnicos que debería para una conversación con vos, pero voy a tratar de transmitir mis ideas, ¿no? A medida que ibas desarrollando este tema de la ideología de la interseccionalidad, decía, bueno, este tipo de ideología supongo, ¿no?, que debe estar parado fundamentada en la teoría del patriarcado. Entiendo de que básicamente viene por la misma línea, ¿o me equivoco? Es parte de eso, ciertamente, sí. Ciertamente es parte de eso. Ahora, esto de la idea de la opresión y de que de una u otra manera, ¿no?, las desigualdades en todos los ámbitos existen, ¿no? Y que básicamente esta teoría es la que, si yo no lo entendí mal, explica la realidad del hombre hoy, ¿no? Este tipo de teoría es aplicable en cualquier región del mundo, porque digo, ¿no? Las situaciones son completamente distintas. Entonces, acá en Occidente nosotros podemos ver a los musulmanes como pobres oprimidos. La pregunta es si en países islámicos ellos son los opresores. Ahora, vos decías algo recién y decías, a las minorías no se les ha dado lo que les corresponde. Bueno, a ver, si lo vemos de esa manera, nosotros con estos movimientos no pueden pensar de que las mujeres, los trans, etcétera, aquí en Occidente. Pero mi pregunta es, ¿este tipo de movimientos también lucharían por los derechos al que deberían de tener ejemplo los cristianos en Medio Oriente, que resultan ser una minoría perseguida? No sé si formulé bien la pregunta. No, yo creo que está espectacular la pregunta, porque al momento de formular una teoría, Santiago, especialmente una teoría o paradigmas o nociones que uno después quiere emplear en la realidad, tiene que pasar por lo que se llama un test, una prueba, que es la de la universalidad. Si vos venís y me presentás como cristiano apologista, me presentás un cristianismo que es solamente practicable para el hombre macho capitalista, por decirte algo, y nada más, si no se aplica a otras situaciones, yo te voy a decir, bueno, mira, muy linda tu idea de cristianismo, lo que quiso decir Jesucristo, todo, pero no se aplica, no tiene validez universal. En griego se lo llamaba la catolicidad, por eso, a ver, muchos de los que están escuchando les va a parecer esto muy interesante. ¿Por qué a la iglesia cristiana se la llamaba católica universal? Y después, bueno, ha quedado para una de los representantes del cristianismo,
Porque, de hecho, los paganos se dieron cuenta de que la práctica del cristianismo aplicaba para todo el mundo. Seas libre, seas esclavo, seas griego, seas romano, seas judío, seas gentil, lo que decía Pablo, ¿no? Esa universalidad. Y esto es una característica muy interesante de la doctrina cristiana, esa universalidad que se aplica a toda cultura, toda nación y demás. Ahora, al momento de elaborar una teoría en cualquier rama de las ciencias sociales y demás que trate de explicar un fenómeno, tiene que ser, para que tenga validez, tiene que tener una aplicación universal. Yo no puedo inventar una noción y después cuando la llevamos a otro país ya no funcione la teoría o tenés que hacer 1000 vueltas para tratar de hacer una salvedad, como pasa con la ideología de las minorías, por ejemplo, lo que acabas de decir. En Siria, es interesante que es un país de mayoría musulmana, los cristianos son minoría oprimida, pero en Siria, no voy a decir oprimida porque está mal en realidad, son oprimidos en cuanto que hay grupos radicales y demás que los intentan destruir. Pero, por ejemplo, los alawitas, que son los que tienen el control político de Siria, son una minoría. Lo mismo pasa en Irak. En Irak, los sunitas, durante la época de Saddam Hussein, eran minoría en Irak. En el caso, y por eso cuando Saddam Hussein tiene que luchar contra Irán, que es de mayoría chiita, tanto como Irak, Irak se tiene que hacer una alianza con los cristianos en Irak para poder luchar contra Irán, porque los sunitas no iban a luchar, perdón, los chiitas no iban a luchar contra chiitas de otro lado si eran del mismo grupo religioso, como decir, bueno, los evangélicos de Argentina van a pelear contra los evangélicos de Chile. No, eso no va a suceder, ¿me entendés? El caso de Arabia Saudita, la monarquía saudí es una minoría, o sea, las minorías son las que mantienen un control político en Medio Oriente y en todo caso, según la ideología de la interseccionalidad, en ese caso serían las minorías, que aparte son musulmanas las que están oprimiendo al resto, incluso están oprimiendo a los mismos musulmanes. Es decir, entonces no funciona la teoría como tal la querés aplicar a un contexto así. Mirá Canadá, hablemos de Occidente, Canadá. El grupo más rico de Canadá es un grupo minoritario y es un grupo que es inmigrante, que son los indios, la gente de la India. ¿Sí? El grupo más rico, por ejemplo, de la zona más rica de Canadá, que es Toronto, son todos de una minoría que son indios. Son gente india que se vino a laburar y vino a trabajar muchísimo y les fue muy bien y está muy bien y yo los felicito. Pero entonces la doctrina cae, ¿cierto? La doctrina cae. Porque en teoría si sos inmigrante, si sos refugiado ya es otro nivel de opresión. Y eso no es así tampoco. Eso es una gran mentira. Los europeos entonces en América eran inmigrantes, entonces tendrían que ser en teoría oprimidos, porque claro, van a enfrentarse a una mayoría indígena y demás. Entonces la teoría al momento de tratar de analizar estas situaciones no funciona realmente. Entiendo. Acá en Argentina abro un pequeño paréntesis, obviamente vos debés estar hiper informado, ¿no? Pero acá en Argentina sucedió algo extremadamente llamativo, ¿no? Los hijos de los montoneros, ¿no es cierto?, que en teoría están desaparecidos hoy por hoy, tienen un privilegio por sobre el resto, ¿no? Y que anda circulando un video dando vueltas en YouTube que se ha convertido en viral, en el que muestra a una persona cómo, a través de ese tipo de privilegios, una persona puede volverse millonaria, podríamos decir, en tan solo unos días, con el uso del cambio del dólar, etcétera, etcétera, ¿no? ¿A qué quiero llegar con esto? Entonces, también podríamos decir de que aquellas élites o aquellas personas que tienen determinada autoridad o grupos que tienen determinada autoridad, en definitiva no están buscando, ¿cómo decirlo?, equiparar en términos de igualdad a aquellos que han sido desfavorecidos en teoría por determinadas comunidades, sino que también hay muchas veces malas intenciones, podemos decir, y hay obviamente planes detrás en donde unos pocos se pueden beneficiar. ¿Esta idea es correcta? Totalmente. Un ejemplo de eso es en Estados Unidos el Partido Demócrata, quienes ellos han adoptado toda esta corriente de pensamiento marxista dentro de su plataforma, especialmente en los años 60 y 70, y se han convertido o se han ellos autoproclamado como los representantes de las minorías en los Estados Unidos. Entonces, ellos se benefician políticamente de todos estos grupos que ellos denominan minoritarios, de grupos diversos. Aquí tenemos, por ejemplo, grupos representados por inmigrantes, por refugiados,
por cuestiones de orientación sexual, por cuestiones de identidad de género. Todas estas maneras de dividir al ser humano y multiplicarlo por todas estas apariencias o diferencias, se usa políticamente entonces para luego tratar de decir, bueno, yo como político me encuentro ante una lucha de clases, en este caso de clases de identidades de género, orientaciones sexuales y demás, y si yo los defiendo políticamente a esta minoría, se los van a comer. La mayoría cristiana, blanca, heterosexual, patriarcal, capitalista, lo que sea, se los va a comer, y por lo tanto yo me erijo en su representante, que es lo que ha hecho el Partido Demócrata, ha sido la jugada política. Pero en definitiva, ¿qué pasa? Y es lo que ocurre en los Estados Unidos. Mira, yo viví en los Estados Unidos durante 9 años, he tenido la oportunidad de visitar, yo creo que han sido 44 estados de los 50 estados de la Unión. Y una cosa interesante que me dediqué a estudiar para tratar de profundizar esta teoría es las ciudades más pobres de los Estados Unidos, con más criminalidad, con más violencia, son ciudades históricamente gobernadas por el Partido Demócrata. Es decir, los demócratas, a ellos les conviene, por ejemplo, que los negros sean pobres, que no tengan educación, que vivan desempleados. ¿Por qué? Porque eso les genera a ellos una especie de legitimidad política, cultural, para decir, ven, yo lucho por ustedes. Pero lo interesante es que estas ciudades que son gobernadas desde hace 40, 50 años por los demócratas, no se ve ningún cambio a favor de esta población. ¿Sí? Esa es la gran mentira. ¿Por qué? Porque si yo al pobre, por ejemplo en la Argentina, el uso político de la gente pobre, ignorante y demás, si yo le empiezo a educar, si yo le doy buena educación, esa gente va a salir de ese nivel cultural tan bajo, se va a formar, va a ir a la universidad, supongamos que vaya a buenas universidades, que no se los ideologice, y va a comenzar a buscar el bien de su patria. Y se van a dar cuenta que el bien que yo supuestamente prometo es una mentira el camino. Y entonces es mejor dejarlos ignorantes, es mejor dejarlos pobres, porque pobres, ignorantes, que dependan de mí, que dependan de los planes sociales, entonces eso me va a asegurar el voto de esa gente. Mirá lo tremendo y lo maquiavélico realmente políticamente de esta táctica, es decir, simplemente usar a esta gente por el propio beneficio político, económico, obviamente, porque la corrupción existe en todos lados y sabemos que en Latinoamérica se roba dinero a mano a diestra y siniestra, ¿no? Lo cual es tremendo realmente, toda esta supuesta búsqueda de la igualdad y demás. Sí, 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 sí. Ahora, obviamente seguro vos te habrás encontrado con un caso parecido, ¿no? Pero es el que veo en Internet cuando se combate esta idea de igualdad que desde los medios de comunicación y muchas veces desde diferentes gobiernos te presentan, ¿no? Hay veces de que un grupo de cristianos está como que, ¿cómo decirlo? Como que no le termina de cerrar esta idea, ¿no? Y digo, a ver, si vos me lo vendés a mí, ¿no? Al tema de, bueno, hubo un determinado grupo de desfavorecidos sociales, dentro de ellos podemos decir, al menos en Latinoamérica, las mujeres, las personas trans, estos grupos han sido desfavorecidos. ¿Por qué? Porque no les han pagado igual, porque no les han, no sé, no les han dado trabajo tan fácilmente, etcétera, etcétera. Entonces, la solución a esto, ¿qué es? Es la igualdad, traer la idea de igualdad. Cualquier cristiano te oye la idea de igualdad, cualquier cristiano te oye la frase de desigualdad, desfavorecidos, etcétera, y te la termina comprando. Mi pregunta es la siguiente: ¿por qué esta idea de igualdad vinculada con estos grupos supuestos de desfavorecidos sociales, en teoría, nos conduce a desigualdad? Por varios motivos. En primer lugar, hay que tener en cuenta esto, que en cuanto un gobierno trate de encontrar la igualdad de resultados, sí o sí va a tener que forzar las situaciones de modo político, de modo autoritario, para lograr un resultado igualitario en todos. No es lo mismo, aquí hay que distinguir esto, no es lo mismo darle la igualdad de condiciones y de oportunidades a todo el mundo, que en realidad esa es la distinción que hay que hacer. Es decir, a todo el mundo hay que darle las mismas igualdades de oportunidad para poder formarse, para ir al hospital, para ir a la escuela y demás. Es ahí donde hay que trabajar, no en la igualdad de resultados. Y eso es muy fácil demostrarlo. Por ejemplo, yo meto a 30 niños al aula. A los 30 les estoy dando la misma oportunidad de formarse. Pero al momento de entender lo que se está enseñando, los niños lo van a entender en distintos niveles. Y eso va a estar afectado por muchos factores. Uno de ellos va a ser la familia,
porque el niño que venga de un matrimonio bien constituido va a poder prestar más atención que el resto, porque el resto tiene en la mente, por ejemplo, que el papá es alcohólico, que la mamá se prostituye, que llega a la casa y hay violencia, que no tiene comida y demás. O sea, hay muchos factores que van a afectar el momento clave de aprendizaje de un niño. Y entonces vamos a tener niños que van a dar un resultado mucho mejor que otros. Hay niños que se van a sacar 10, hay niños que se van a sacar 8, hay niños que se van a sacar 7, hay niños que se van a sacar 5. No podemos forzar la igualdad de resultados porque eso ya va a necesitar sí o sí de una movida totalitaria. Como ha pasado en los Estados Unidos, que hay universidades en las cuales se terminan los exámenes y el profesor lo que hace es dividir los resultados y sacar un promedio y el promedio se los da a todos. Con el falso argumento de que hay algunos que tienen privilegio y por eso les va mejor y hay algunos que están desfavorecidos en la sociedad y por lo tanto les va mal y entonces el que va mejor tiene que ayudar al que le va peor. Lo cual es una medida completamente totalitaria. Eso por un lado. Pero por otro lado, y muy en relación a lo que decís, cuando un gobierno se da cuenta de que hay grandes desventajas, grupos desfavorecidos en la sociedad, porque tampoco se niega eso, tampoco se trata de negar, por ejemplo, que hay transexuales que la pasan durísimo, o que hay gente, madres solteras, en situaciones muy difíciles, que les va a ser muy difícil salir de ahí, porque esa pobre mujer no tiene tiempo para formarse, porque tiene que cuidar de sus hijos, está preocupada en no morirse de hambre, por eso tiene que trabajar, a veces trabajos muy duros, de muchas horas, y no puede salir de esa situación porque no tiene la educación que se requiere, por ejemplo, para salir adelante. Entonces, un Estado, un político, lo que tendría que preguntarse es, no la solución y dársela regalada, sino a ver cuáles son las condiciones o las situaciones por las cuales llegó esa persona a esa situación y ayudarlo en la causa, no en las consecuencias, porque la consecuencia va a ser una consecuencia ficticia. ¿Sí? Entonces, si vos me decís, Pablo, mira, yo tengo problemas enormes, no consigo trabajo, porque no tengo educación, porque no tengo secundaria, no tengo nada. Si yo digo, ¿sabes qué, Santiago? Te voy a dar un trabajo como asesor político con 200.000 pesos al mes. No te estoy ayudando, te estoy dando una solución ficticia. Yo lo que tendría que decir es, bueno, a ver, Santiago, te vamos a ayudar como Estado para que te formes, para que termines la primaria, para que termines la secundaria, te vamos a conseguir un trabajo que te permita hacer eso por cierto tiempo, te vamos a exigir que tenés 3 años para terminar tus estudios y una vez que termines eso vamos a hacer un plan de tal manera que puedas seguir trabajando, pero puedas ir a la universidad y el día que te recibas de odontólogo me vas a pagar todo lo que el Estado te dio, pero no va a ser ningún problema porque como odontólogo vas a tener un súper trabajo, vas a trabajar en el ámbito privado y vas a crecer como persona y así yo te voy a ayudar, por ejemplo. El Estado nunca se pregunta por qué, o al menos estas políticas, hablemos de esta manera, estas políticas y este pensamiento, ¿por qué la persona se encuentra en una situación supuestamente victimizada o oprimida? ¿Qué es lo que importa? Tal vez esa persona nunca tuvo el papá o la mamá. Tal vez a esa persona le faltó el cariño a los que le va bien en la vida tuvieron en la infancia, por ejemplo. Y entonces, a ver, ¿cómo vamos a favorecer a las familias? ¿Cómo vamos a favorecer al momento, por ejemplo, de dar niños en adopción? ¿En qué familias los tenemos que poner de tal manera que se aseguren esos niños de tener al menos un futuro en la vida, que puedan salir adelante? Esas son las cuestiones que nos tenemos que realmente preguntar al momento de ver estos resultados desiguales en la sociedad. ¿Cuáles son las causas de esto? Entiendo perfecto. Volviendo al tema con el que iniciamos, ¿no? Básicamente, si yo no te entendí mal, podríamos decir que hoy, a ver, pese de que esté de manera implícita, ¿no? Cuanto más desfavorecido, mejor para crecer en la sociedad, en la vida, económicamente, en oportunidades y demás, ¿no? Ahora, vos me podrías, más allá de algunos que ya has mencionado, ¿no? Pero podrías mencionar algún que otro ejemplo explícito más de manera específica, mira, está pasando esto, está pasando lo otro, y demás, en donde podamos ver de que hoy lamentablemente esto es lo que está ocurriendo, que cuanto más, ¿cómo es?, desfavorecido haya sido, mejor resulta ser para tu crecimiento. Bueno, mira, a ver, te voy a poner un ejemplo inverso, un ejemplo por el cual se va a demostrar que aplicar esta teoría de la interseccionalidad termina destruyendo el producto de lo que se quiera realizar. Hollywood avisó hace la Academia del Cine y Artes Cinematográficas de los Estados Unidos, avisó la semana pasada, nuevas condiciones para poder acceder a un Oscar.
para que una película pueda acceder a un Oscar tiene que tener negros, tiene que tener transexuales, tiene que tener lesbianas, tiene que tener homosexuales. Es decir, todas estas diversidades deben estar presentes en el producto de tal manera que pueda competir. Ahora bien, eso es la estupidez más grande que he escuchado en el cine. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿de dónde se sigue que tener un negro, un personaje negro, que tener transexuales, que tener lesbianas, homosexuales, de por sí eso te va a asegurar a que el contenido de la película va a ser excelente? No se sigue absolutamente de eso, para nada, no hay conexión lógica en eso. Otro ejemplo claro, aquí en Canadá, cuando uno va a aplicar un trabajo, en muchos trabajos de universidades, especialmente eso me ha pasado a mí, voy a aplicar para dar una materia, y en la letra chica, cuando están buscando una posición, dice si la persona es lesbiana, transexual, homosexual o miembro de una comunidad, una minoría históricamente oprimida, se le va a dar prioridad al momento de considerar su aplicación. Es decir, lo que te están diciendo es esto, mirá Santiago, vos podés aplicar este trabajo para enseñar apologética, por así decirte, y por más que vos seas un especialista, que te dediques, que tengas 500.000 de seguidores, que realmente a la universidad le va a convenir tener una persona como vos, porque eso va a atraer estudiantes, hay muchos factores para considerarte a vos como la mejor persona. Lo lamento mucho porque si viene una lesbiana, un transexual, un homosexual o un miembro de una minoría, lo que ellos consideran minoría históricamente oprimida, sonaste porque le tenemos que dar el trabajo a ellos. O sea, es totalmente irracional esta postura, porque al momento de considerar a alguien, por ejemplo, para una posición, tenés que tener en cuenta los criterios por los cuales esa persona va a favorecer ya sea a tu empresa, a tu universidad, a la comunidad educativa, que eso es lo que importa. Si después esa persona es negro, o es japonés, o es indígena, es totalmente circunstancial realmente, circunstancial. Otro ejemplo, en Canadá, una experta en una tribu, no me acuerdo el nombre ahora de la tribu del norte de Canadá, es la persona que más conoce en el mundo sobre esa tribu. Resulta que esta universidad necesitaba un profesor de antropología para esa tribu, no recuerdo el nombre ahora. Y resulta que esta mujer aplicó y la universidad contentísima la empleó a esta académica y la tuvieron que echar a los 2 meses. ¿Por qué? Porque los grupos de derechos humanos se quejaron porque como una mujer blanca va a estar enseñando una materia sobre esa tribu, tiene que ser una persona de esa tribu, lo cual no tiene sentido, no tiene sentido realmente explicarlo o tratar de imponer una regla así, porque no se sigue una cosa de la otra. Yo puedo ser la persona que más conozca en el mundo la cuestión guaraní, por ejemplo, pero no soy guaraní, entonces no pueden venir a decirme, no, Pablo Muñoz Iturrieta no puede enseñar cuestiones de guaraní porque no es guaraní. O Pablo Muñoz Iturrieta, el libro de él es inválido, el libro contra la ideología de género, porque él no es transexual. Y entonces, como él no tiene conocimiento interno de eso, él no puede hablar de eso, ¿no? Eso no se sigue una cosa de la otra. ¿Se entiende? Entiendo perfectamente, entiendo perfectamente. Hoy por hoy en muchos lados, ¿no? Que todo este tipo de ideas, a todo este tipo de ideas lo vinculan con la izquierda, ¿no? Parece ser que la izquierda de una u otra manera está implícita en todos lados, ¿no? Y hasta yo en un momento he caído en ese error que luego, no hace mucho tiempo, me he tenido que retractar, creyendo de que la opción a la izquierda era el liberalismo, ¿no? Y el liberalismo no solamente a nivel económico, sino también en todo lo que lleva a la ideología liberal en sí, ¿no? Que inevitablemente nos conduce también a plantearlo desde el plano de lo moral, ¿no? Ahora, leyendo un poco, agradezco a mi amigo Juan Carlos Monedero que me orientó un poco, leyendo un poco algo que me fascinó, la doctrina social de la Iglesia Católica es maravilloso, es algo que trae un equilibrio, ¿no? De nuestros valores morales, cómo implementarlos en la sociedad y cómo medir ciertas teorías, ya sean económicas y demás, a la hora de implementarlas mediante nuestros valores, ¿no? Digo, el ser humano es un ser tanto, obviamente, individual como también social. Digo, si nosotros nos corremos hoy como pasa con muchos cristianos, que se inclinan hacia el liberalismo como la opción a la izquierda, ¿no? Si nosotros nos corremos demasiado al lado del liberalismo, ¿no estaríamos cayendo en un individualismo que como cristianos también sería incorrecto tomar tal postura? Dado que, creo yo, y te pregunto, ¿no? Nosotros como ser social tenemos una responsabilidad con los otros
y por ende, no podemos rechazar absolutamente al Estado, sino que deberíamos de ver la forma en la que podamos modificar la forma en la que actúa el Estado. No sé si fui claro con la idea que traté de transmitirte. Mira, totalmente. Te voy a poner un ejemplo. Hay ciertas situaciones en la geopolítica mundial, en las relaciones internacionales, que si nos dedicamos solamente a proteger al individuo y sus derechos, es totalmente ficticio pretender que con defender los derechos individuales ya va a andar todo bien en un país. ¿Y por qué es eso? Porque muchas veces el individuo en una sociedad como la Argentina o Latinoamérica se enfrenta, por ejemplo, a intereses de grandes corporaciones, de multinacionales, que si no tiene al Estado que lo defienda y lo protege, va a ser imposible hacerle frente. Imposible, imposible. Y entonces es por eso que obviamente estamos ante un Estado totalmente indeficiente, ideologizado, pero si tuviésemos un Estado ideal que realmente protegiese los intereses y el bien común de una sociedad, el Estado se ve absolutamente necesario para situaciones así, cuando, por ejemplo, un ciudadano tiene que enfrentarse a otros poderes, si el Estado no está ahí para defenderlo y para protegerlo, se lo va a comer, es imposible realmente, es imposible. Por eso necesitamos esa presencia. Te hago una pregunta, perdón este paréntesis, disculpa la interrupción, ¿no? Entonces, en definitiva, no nos tendríamos que comer de una eso que muchas veces el mismo Javier Milei como economista dice, ¿no? El Estado es nuestro enemigo. No, en definitiva, el Estado no es el enemigo, sino que, dado que ha caído en la gran influencia ideológica de estos movimientos de izquierda, el marxismo cultural y demás, deberíamos de nosotros como cristianos ver la forma en la que modificamos los principios y estatutos en los que el Estado está implementando ciertas ideas para conducir a ciertos objetivos, ¿o me equivoco? Totalmente de acuerdo con vos, Santiago. Es decir, es una cuestión de ley natural, y voy a explicar un poquito qué significa eso, el tener un gobierno, un principio de gobierno. Eso nosotros como una sociedad lo necesitamos. Si aquí en nuestra sociedad no hubiese un principio de organización y de orden, es uno de los principios básicos de la filosofía política, es imposible alcanzar y conseguir el bien común de todos nosotros como sociedad y como seres humanos. ¿Por qué? Porque muchas veces el ser humano, hay un dicho en inglés que está muy bueno, en inglés se dice que se necesita de toda una aldea para crear un niño. ¿Qué significa esto? Significa que uno, para llegar a la consecución de los fines propios de cada uno, del crecimiento personal, sí o sí va a necesitar de una comunidad. Si en esa comunidad es imposible uno por sus propias fuerzas pretender alcanzar un nivel de humanidad y un nivel de crecimiento personal que de otra manera no se podría alcanzar sin esa comunidad, esa sociedad que a uno lo va guiando y lo va resguardando y demás. De ahí surge la necesidad de tener un gobierno. Ese gobierno puede ser una monarquía, como ha sido en el medioevo, ese gobierno puede ser un imperio, ese gobierno puede ser un Estado, una unidad política con asiento territorial, como lo estamos viendo en el día de hoy, que vendría a ser el paradigma de gobierno, el Estado. Pero otra cosa totalmente distinta entonces, y eso es necesario, dejémoslo asentado así, eso es necesario y lo necesitamos. Pero otra cosa totalmente distinta, ¿cuáles son las ideologías o las ideas o la doctrina que motiva el gobierno de un Estado? Esa es la distinción que hay que hacer. ¿Y cuáles son los personajes que hoy en día están a cargo de un Estado? Son distinciones que son importantes de hacer, porque desde el punto de vista del cristianismo, desde el punto de vista del Evangelio, sí o sí el Evangelio te lleva a vivir la vida de una cierta manera, y no solamente de una manera personal, sino también social. Es decir, las leyes para el cristiano deben ser un reflejo también de la enseñanza de Cristo que quedó plasmada en el Evangelio. Y por lo tanto, si hay leyes que van en contra de lo que nos dice el Evangelio, al cristiano se le hace muy difícil vivir y poder florecer como cristiano en una cierta sociedad. Entonces, si tenés una ley del aborto, si tenés una ley de la educación sexual integral que le obliga a maestras evangélicas, por ejemplo, enseñar aberraciones, si tenés una ideología de género, si tenés leyes que van contra la conciencia del ciudadano cristiano en cualquier ámbito, vas a tener una estructura que no está fundamentada en el Evangelio de Cristo. Y por lo tanto, el cristiano tiene, yo creo, esa obligación de que la sociedad y las leyes de una sociedad reflejen ese ideal cristiano de vida. Por eso, a mí me parece importante también hacer esas distinciones
porque sí o sí las leyes van educando a las personas, las leyes sí o sí tienen ese elemento educativo presente, y por lo tanto esas leyes tienen que ser para que tengan un reflejo de lo que uno cree, y por lo tanto uno tiene que meterse en la política y decir, bueno, vamos a transformar esta estructura legal o política porque desde el punto de vista cristiano esto no me está llevando a la perfección personal. O hace o me obliga a llevar una doble vida, en lo privado, personal como cristiano, y en lo público como miembro de un Estado secular, liberal o lo que sea. Y ese es el problema que yo veo con el liberalismo, Santiago, que te lleva a una división entre la vida privada, donde uno puede ser cristiano, y la vida pública, donde uno tiene que mantenerse en una esfera totalmente secular y sin valores religiosos ni nada, porque eso ya es como cruzar una línea. Entiendo perfectamente. Recién planteabas algo que es una realidad, ¿no? El hecho de que lamentablemente en los países más influenciados por la izquierda, por el populismo y demás, parece ser una constante el hecho de ¿cómo podemos decir? De la falta de educación, ¿no? Parece ser de que la ignorancia, la falta de formación, una sola idea es lo que caracteriza a este tipo de países. A ver, yendo a un extremo de esa idea, ¿no? Supongamos que en una determinada sociedad todos los habitantes de esa sociedad pensaran de que el aborto está bien, de que abortar está bien. Supongamos de que en esa misma sociedad pensaran de que, no sé, violar está bien. Digo, nosotros como cristianos, necesariamente, sabiendo que eso puede llegar a ser un escenario posible, ¿estamos obligados a defender la democracia? ¿Hay opciones a la democracia? Porque digo yo, si en una mayoría en un país, ¿no es cierto?, está creyendo de que debe defender determinados valores que no son más que la maldad y lo incorrecto. Mi pregunta es, ¿la democracia en sí mismo es un fin? Nosotros como cristianos, ¿tenemos que casarnos con la democracia? ¿Hay opciones a esto? No sé si me hice entender con la pregunta. Sí, no, y me parece muy buena la pregunta que me acabas de hacer, especialmente desde el punto de vista de la teoría política y filosófica y demás, porque vos me haces un planteo de un cristiano de conciencia, un cristiano que quiere ser fiel a su fe, un cristiano que quiere ser consecuente con lo que cree, quiere practicarlo, un cristiano que es obediente con su fe. Yo te voy a dar una respuesta para que no digan, bueno, son cristianos hablando, mira la respuesta que dan. Te voy a dar una respuesta puramente teórica, dejando de lado cualquier sesgo religioso y demás. Desde el punto de vista de la filosofía política, puramente racional, todo modo, toda forma de gobierno es en sí un instrumento, no un fin. Por eso me gustó mucho esa distinción que hiciste. Nos tenemos que casar con la democracia. ¿Es la democracia un fin en sí mismo o es la democracia un medio? En realidad, hay que tener una idea clara de qué es el ser humano. Es lo primero. Es lo primero. ¿Qué es el hombre? ¿Para qué está el hombre aquí en esta tierra? ¿Cuáles son sus fines? Sus fines naturales, sus fines podés ponerle sobrenaturales, si me hablas desde el punto de vista del cristiano. Pero a ver, en esta tierra, ¿cuál vendría a ser el ejemplo de hombre ideal? Y en vista a ese hombre ideal, vamos a crear toda una estructura que le ayude al ser humano a llegar a ese nivel. Lo vamos a educar, le vamos a ofrecer salud, un sistema de salud, vamos a poner ciertas leyes que regulen conductas de tal manera que se puedan proteger ciertos bienes, que se castiguen ciertas transgresiones, de tal manera que la ley lo vaya educando y lo vaya llevando al hombre a la consecución de un fin superior, de un fin que realmente lo lleve a adquirir un nivel pleno en su vida. Entonces, la democracia es simplemente uno de los tantos modos que hay, o medios, para la consecución de ese fin. Ciertamente. La democracia, tenemos la monarquía, tenemos la forma de gobierno anárquica, lo cual sería ese idealismo de creer que si no hubiese gobierno todo se encaminaría hacia su propio fin. Lo cual tampoco es así. Eso es una ilusión utópica. ¿Debemos casarnos con la democracia? Mira, la democracia actual, Santiago, es realmente, a mí me parece, un instrumento para tratar de imponer toda esta agenda anticristiana. Es un hecho. Aquí en Canadá, si no profesás ciertos valores seculares,
estás totalmente fuera del sistema. El partido, por ejemplo, liberal, que es el que gobierna Canadá, si uno no está a favor del aborto, vos quedás automáticamente fuera de ese juego democrático. Mirá qué democracia. No podés ser miembro de ese partido si no estás de acuerdo al aborto. Es decir, es imposible que siquiera te presentes para ser miembro del parlamento, para poder ser el intendente, el alcalde de una ciudad y demás, si no estás de acuerdo al aborto y a otra serie de principios ideológicos. En Canadá, si no estás de acuerdo con ciertos principios ideológicos, muchas veces no puedes recibir ni siquiera subvención del gobierno para poder crear una iniciativa. Es decir, si tenés una súper idea y necesitas dinero del gobierno para comenzarla, un préstamo, el gobierno te lo va a dar en la medida en que estés de acuerdo con ciertos valores progresistas, que ellos llaman. Uno de ellos es el aborto, por ejemplo. Entonces ahí, de entrada, los anticristianos, los cristianos, perdón, quedan totalmente fuera de este sistema democrático, supuestamente democrático. Entonces, la democracia hay que tener mucho cuidado, porque la democracia, en definitiva, hoy en día, para mí, al modo como se está haciendo, es la mentira más grande que estamos viviendo. Es una mentira. Mentira, porque los políticos, en definitiva, responden a órdenes muchas veces de poderes financieros, responden a ciertas ONG, organizaciones. Son muy pocos en el mundo hoy en día los políticos que realmente trabajan por el pueblo y para el pueblo. Son muy pocos los Claro. Trump. Y cuando te haces el Trump, te matan. Ese es un caso claro. Cuando Trump realmente dice, voy a luchar por el pueblo americano, lo estamos viviendo en nuestros días. Estamos viendo el caso de un político que está luchando por su pueblo, por los intereses, por la gente, por la familia, por políticas realmente que favorecen al ciudadano norteamericano, y entonces los medios lo están matando. Es increíble eso. Es cierto, es cierto. Pablo, ¿iglesia y Estado asunto separado? Yo creo que la separación está muy mal planteada, porque en realidad, y muchos cristianos yo creo que se creen esta disyuntiva, porque son dos niveles distintos. Pero que sean dos niveles distintos no significa que tengan que estar separados. En realidad se tendría que plantear desde el punto de vista cristiano como una distinción. Y eso es lo que... Mira, yo estoy escribiendo un libro sobre, se llama Iglesia, Estado, Asuntos Separados, entre preguntas, que en realidad es una traducción en parte del último libro que saqué en inglés, que lo tengo aquí mismo, sobre el significado de la libertad religiosa en la esfera pública. ¿Sí? El significado de libertad religiosa. El Estado y la Iglesia son dos ámbitos distintos. Da a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué significa eso? Que son dos niveles distintos, pero que no deben estar totalmente separados, sino que deben distinguirse. Hay una distinción, debemos distinguir. Pero el Estado, y es lo que veníamos hablando hace más temprano, hace un rato, el cristiano al momento de legislar, el cristiano al momento de elaborar un modo de gobierno, una forma de gobierno, tiene que ser una forma de gobierno que ayude a los cristianos a vivir como cristianos. Obviamente que no hay que obligar al que no es cristiano a ser cristiano o vivir de esa manera, pero tiene que ser una forma de gobierno en la cual un cristiano pueda, por ejemplo, florecer y ser el mejor hijo de Dios que pueda ser. Entonces, son distintos órdenes, pero sin embargo el Estado, por una cuestión de ley natural y demás, debe respetar la conciencia, debe respetar los valores del cristiano y de cualquier otra persona y demás. Por eso a mí me parece que más que separación de iglesia y Estado debemos hablar de una distinción y de un Estado que en definitiva escuche también la propuesta teológica del cristiano. Porque es una propuesta muy valiosa también, esto es de lo otro. El Estado tiene que escuchar al cristiano, tiene que escuchar a aquel que trata de interpretar la palabra de Dios y aplicarla a la vida social de un pueblo. No podemos decir, a ver, hablemos todo menos el cristiano. Eso es totalmente totalitario. No puede ser, por ejemplo, que en un debate en el Senado se debata una ley y no darle la voz a representantes, pastores evangélicos, o metodistas, o católicos, o la denominación que sea. Tenemos que escuchar lo que dicen, porque ellos también son parte de la sociedad y posiblemente tengan algo muy bueno para decirnos. Porque el cristianismo tiene la experiencia de 2000 años, y el cristianismo tiene un sermón de la montaña, el Evangelio de Mateo, tiene un sermón de la montaña que desde el punto de vista científico, uno puede decir, a ver, según la psiquiatría, según la psicología, el sermón de la montaña me está presentando el ejemplar, el modelo más perfecto que se haya elaborado en la historia de la humanidad. Eso es indudable. Entonces, cuando viene un cristiano, hay que escucharlo.
porque seguramente algo muy bueno va a tener que decir. ¿Sí? Y por No, eso no podemos. sí, sí, decía, ¿no? Para las personas no cristianas que quizás no puedan estar viendo en este live. O sea, esto no pasa simple, o creo yo, corregime si es que no pensás así, ¿no? Pero al menos lo veo yo como, a ver, esto no es una imposición de un tipo de fe, sino más bien esto es meditar acerca de los valores y principios morales cristianos, ver si dentro de, si en la ¿cómo es? Ver si estos valores son superados por otros valores o si nosotros realmente defendemos la objetividad y de todo lo que tiene que ver en el plano de lo moral, ¿no? Además, el cristianismo postula la existencia de Dios y de un mundo espiritual. Ahora, la pregunta es, si Dios realmente existe y existe un mundo espiritual, ¿cómo podemos desvincular la realidad natural con la realidad espiritual? Es imposible, la realidad es un todo. Entonces me parece de que esta idea de iglesia y Estado asuntos separados, viéndolo de esta manera, es un poco imposible sostenerla. Me parece a mí, y pido perdón si cometí algún error lógico en la construcción de este argumento. No, me parece espectacular lo que decís. Mirá, yo en la primera página de mi libro acá, yo cito una frase, siempre para mis libros trato de elegir, no lo hice para atrapar en el cuerpo equivocado, que una frase épica, ¿viste? Esas frases que vos decís, una de Chesterton, que está mortal, que te resume el libro. Yo puse una frase de Joseph Ratzinger, que luego llegó a ser el Papa Benedicto XVI. Y él dice esto, mirá con lo que decías recién. En cualquier cuestión, acá estoy traduciendo del inglés, en cualquier cuestión con respecto al hombre y al mundo, la pregunta sobre la divinidad debe ser siempre incluida como la cuestión más básica y preliminar de toda sociedad. ¿Por qué? Porque si la cuestión acerca de si Dios existe se deja de lado y no se responde, no podemos entender ni el mundo y no podemos entender cómo debe vivir el ser humano. Por eso en el corazón de todas las culturas está la relación del hombre con Dios. No se puede dejar de lado, es decir, la religión. No se puede dejar de lado, no se puede. Después, si uno quiere creer, si no quiere creer, es otro problema y el Estado no tiene que obligarlo porque es un asunto totalmente distinto. Pero no podemos dejar de lado la cuestión de Dios. Si dejaste de lado la cuestión de Dios, como quiere hacer el Estado de la democracia secular actual, sonaste ya de entrada. Y eso es lo que le ha abierto la puerta al marxismo, eso es lo que le ha abierto la puerta a ideologías que van en contra del ser humano, es lo que le ha abierto la puerta a la ideología de género, a la ideología de la interseccionalidad y demás. Es interesante. Además, si quitamos a un lado a Dios, la pregunta es cómo explicamos al hombre. Y si nuestro objetivo es construir la mejor sociedad para el hombre, pero no entendemos qué es el hombre, la pregunta es, vamos a estar tratando de llegar a un determinado objetivo por 1000 caminos, pero nunca vamos a llegar al fin, ¿se entiende? Me parece algo que es irracional el simple hecho de pensarlo. Pablo, te aprovecho los últimos minutos que nos quedan, y esto es una pregunta sincera, ¿no? Porque obviamente uno sabe de tu formación en filosofía y quizás puedas ayudarme. Yo me encuentro, no voy a dar casos específicos porque son casos que se conocen, la persona es pública, se conoce, ¿no es cierto? Y obviamente yo no estoy en contra de la persona. Sí me parece discutible esta posición que una determinada persona adopta, ¿no? Me parece, a ver, noble el hecho de que toda persona defienda la vida humana desde la concepción, sabiendo que científicamente tenemos forma de respaldar la idea de que un ser humano es a partir de la concepción, ¿no? Pero digo, ¿cómo una persona atea, siendo atea, y con todo lo que eso implica, que es la cosmovisión de una persona y lo que en teoría explica la realidad según esa persona, cómo una persona desde el ateísmo puede defender la propia idea de la dignidad humana? Porque digo, si uno no defiende la idea de la dignidad humana, ¿cómo defender el valor de la vida humana? Y en definitiva, si no hay dignidad humana, o sea, el hecho de que esté bien o esté mal matar a un bebé en el vientre de la madre queda todo sujeto a la opinión de la persona que lo lleva, ¿no es cierto? Entonces mi pregunta es, ¿existe alguna forma filosófica de defender el valor de la vida humana o la dignidad humana sin apelar a la existencia de Dios? Yo creo que hay muchos intentos de hacerlo, de hecho. Sí, eso es innegable. Pero la pregunta sería, a ver, ¿esas justificaciones de la dignidad humana sin Dios son realmente satisfactorias? Y ahí es el problema. Ahí es el problema, al menos desde el punto de vista filosófico o desde el punto de vista metafísico. Porque la dignidad del ser humano le viene dada por muchas cualidades que lo distinguen del resto del universo. La cuestión de su racionalidad,
la cuestión de su voluntad libre, la cuestión entonces de esa libertad que es fruto de esa conjunción entre el conocimiento y la decisión de poder que tiene cada uno de nosotros. Entonces, a partir de ahí uno puede hacer una elaboración de una teoría del ser humano diciendo, bueno, a ver, el ser humano tiene ciertas cualidades que lo ponen por encima del resto, lo distinguen, y eso entonces al hombre le confiere una cierta dignidad. ¿Se puede hacer eso? Se puede hacer, y de hecho muchos lo hacen, pero al momento realmente de preguntarte, a ver, bueno, pero el hombre ¿para qué está en este mundo? Si el hombre tiene una naturaleza que no es solamente física, sino también espiritual. Si el hombre está llamado, por una cuestión que se observa en la misma naturaleza del ser humano, a relacionarse con Dios, a relacionarse con el más allá, con la divinidad, porque tenemos esa capacidad. Entonces ahí comienza a haber ciertos problemas filosóficos porque decís, a ver, pero no podemos dejar de lado ese aspecto que le da una nueva dignidad al ser humano. El hecho de relacionarse con la divinidad, con alguien que trasciende este universo y demás. Entonces, ¿el ateo puede dar una respuesta de la dignidad humana? Sí la puede dar, pero no va a ser tan profunda, por ejemplo, como aquel que, estamos hablando del punto de vista filosófico, ¿no? No estamos hablando de ninguna religión. No va a tener la misma profundidad de aquel que filosóficamente, usando argumentos metafísicos, usando el argumento cosmológico Callan, por ejemplo, usando del pensamiento, puede demostrar no qué es Dios o su naturaleza, su esencia, pero puede demostrar que sí existe. De hecho, Santo Tomás de Aquino, mirá la grandiosidad, él decía de Dios, sabemos más lo que no es que lo que es en realidad. Pero sabemos que existe y eso se puede demostrar por medio de la razón. Y entonces, si Dios existe y me puedo relacionar, cada uno de nosotros nos podemos relacionar con Dios, eso te confiere una dignidad especial sobre el resto de la creación que no se puede relacionar de la misma manera. Se relaciona con Dios, sí, pero no de la misma manera. Entonces, al momento de explicar la dignidad humana, tenés que hacer un recurso a la ley natural, pero no existe una ley sin alguien, un legislador que la dé en el universo, sin una divina providencia, sin un ser, un intelecto que está por encima de todas las cosas que trascienden nuestra realidad, que haya plasmado esa idea suya en el universo que vivimos cada uno de nosotros. Por eso es muy importante, yo creo, la cuestión de Dios para entender profundamente la cuestión de la dignidad del ser humano. Pablo, la verdad, agradecido por estos minutos que me has regalado. Si en estos minutos te gustaría cerrar con algo, anunciarnos algo con respecto a todo lo que haces y demás. Bueno, mira, muchas gracias por esta oportunidad. Santiago, vos también. Los invito a todos a seguirme en mis redes sociales. Me pueden encontrar como Pablo Muñoz Iturrieta en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. Voy a estar dando un curso, yo creo que le va a ser muy interesante a padres de familia. Voy a dar en agosto un curso. Va a ser las sesiones de 1 hora solamente para que las mamás que están ocupadas, los papás puedan verlo. Lo pueden ver en diferido, lo voy a dar en directo, obviamente, sobre la formación de los hijos. Cómo formar a los hijos para que lleguen a ser esa gente de bien que todo padre quiere. Y voy a usar mucho de la ciencia, voy a usar de la neurobiología, lo voy a hacer fácil, entendible, así que no se asusten, pero voy a usar mucho de la psicología, voy a usar mucho de la neurobiología, voy a usar mucho de la filosofía en relación a la virtud y al carácter de los jóvenes. A ver, ¿cómo lograr que mi hijo sea paciente? Y voy a dar muchísimos ejemplos prácticos, voy a dar muchos ejemplos prácticos que pueden servir incluso para uno mismo. No hace falta que uno diga, bueno, quiero educar a mis hijos. A ver, cómo crecer en la paciencia, cómo crecer en la virtud de la justicia, en la virtud de la prudencia, en la virtud del control personal de cada uno. Voy a explicar cuáles son las edades apropiadas para trabajar en ciertos temas con los niños, porque no es lo mismo un niño de 2 años que uno de 18, por ejemplo. Y los padres que hoy en día están enfrente, yo creo, a tantas... está tan difícil la situación actual del mundo para crear los hijos y educarlos, yo creo que les puede venir muy bien. Así que yo los invito, voy a hacer el anuncio ahora en estos días, pero los invito a que se apunten. Es un curso totalmente gratuito que les va a hacer mucho bien, yo creo, a todos los padres de familia para formarse personalmente y enfrentarse al mundo que estamos viviendo hoy. Pablo, agradecido soy yo por este rato. Espero que pronto podamos volver a charlar. Espero que pronto te pueda volver a ver cara a cara nuevamente. Y nada, te mando un abrazo enorme. Santiago, gracias a vos, saludos y gracias a todos los que nos han estado aguantando también en esta hora.